Muy buenas noches, tardes o días, querida comunidad de Inframundo, deseándoles se encuentre bien del otro lado de su dispositivo. A la hora que escuche este relato, siendo de noche, madrugada o quizá ya se preparó su taza de café para ir a trabajar o hacer sus quehaceres. ¿Qué pensaría usted si le cuento que hoy, en pleno siglo XXI, los temas de canibalismo son más frecuentes? Si nos han escuchado a través del tiempo, se han dado cuenta que hemos narrado muchas de estas experiencias que a la vez nos sorprenden y somos escépticos al escucharlas. Sin embargo, nos siguen llegando este tipo de experiencias que a lo largo de todo 2023 hemos ido recopilando. Ustedes tienen la última palabra. Sin más, los invito a que se pongan cómodos para escuchar las siguientes anécdotas de caníbales. Saludos a todos. Les quiero contar algo que pasó en mi familia, o eso creemos, sucedió hace muchos años. Me da algo de pena que lo sepan, pero supongo que son cosas por las que la gente pasa sin saberlo, hasta que de pronto, una confesión en el lecho de muerte te revela cosas que no hubieras deseado saber nunca. Mi tía, a la que llamaremos Herminia, siempre fue una persona muy callada y reservada. Le decíamos tía, pero realmente era hermana de mi abuela, claro. Eso siempre lo quiso esconder porque era de la generación a la que las mujeres les gustaba ocultar la edad. Me agradaba mucho su compañía. Tengo preferencias diferentes a las que la mayoría de la gente piensa, porque soy una persona muy masculina, mucho pelo en pecho, alto, musculoso, pero pues siempre me gustó el maquillaje y los hombres. Ella fue la primera en mi familia que se enteró cuando tenía 15 años y me cachó pintándome la boca con sus labiales viejos, y pese a que pensaba que me iba a regañar, fue todo lo contrario. Me abrazó y me dijo que me amaba como era, y que si alguno de los familiares me decía algo, juraba por el mismo Dios que iba a darle una tunda como ninguna. Mi mamá no me quiso más en la casa. Mi papá no sabía cómo reaccionar. Herminia fue la que me aceptó en su hogar. La cuidé tantos años, y fueron muchos, afortunadamente. Ella nunca lo mencionó del todo, pero creo que me quería cerca de ella porque era igual que yo. Le gustaba vestirse con ropa masculina, aunque se pintaba la cara. Nunca tuvo hijos. Solamente se casó una vez con un señor que murió a los pocos meses de haberse unido a ella. Fue hasta sus últimos días, que ya tenía demencia senil, que comenzó a contarme partes de la historia que voy a compartir con ustedes. Finalmente son cosas que pasaron hace mucho tiempo y mi familia ya ni me contacta, además de que no aceptaron mi forma de ser. Se enojaron porque ella me dejó sus propiedades y demás. Los primeros detalles que me dijo fueron de cuando apenas se había comprometido con ese hombre. Ella tenía 16 años y sus padres habían hecho todo el movimiento para que se casara con el carnicero del pueblo. En ese tiempo había mucha escasez de animales, porque una sequía dejó a varios rancheros con pocas reses, e incluso a los cerdos les fue mal. Pero extrañamente don Fede siempre tenía suficiente carne para todos los que quisieran comprarla. La gente se quejaba un poco de que a veces tenía muchos pellejos o estaba algo dura, pero finalmente era lo que había, así que tampoco le hacían demasiado el feo. En ese escenario, el don, que le llevaba unos buenos 20 años a Herminia, era el mejor partido del lugar.
Estaba viudo y no había tenido hijos con la esposa anterior, que murió joven. Pese a que había otras mujeres más cercanas a su edad, se encaprichó con ella y negoció el matrimonio con el padre de ésta. Las nupcias pasaron sin pena ni gloria, dado que mi tía desde una edad muy joven supo que no le gustaban los hombres. Siempre pensó que la idea de tener hijos no era para ella, no porque no le gustaran los niños, sino porque el contacto con los hombres le aterraba. Pero en esos años no había mucho que hacer más que aguantarse y seguir las tradiciones. Después de un mes del compromiso, se celebró el matrimonio. Herminia tuvo que sufrir la noche de boda, ya que el hombre se emborrachó tanto que sus instintos le fallaron y se durmió encima de ella sin siquiera desvestirla. Al día siguiente, fingió que todo había pasado, de forma que el fulano la dejó en paz un rato esperando a ver si ya estaba preñada o no. En esos días, Herminia se dio cuenta de todo lo que pasaba en la casa y en la carnicería. Notaba que el hombre siempre hacía demasiada comida, cocía avena en demasiada cantidad para ellos, y no la dejaba ir a un corral techado que tenían en una parte del terreno. Decía que los cerdos que estaban ahí eran muy agresivos y podrían lastimarla a ella y al bebé. Finalmente los hombres eran medio despistados por esa época, y ella lo pudo convencer de que ya estaba embarazada y no podía tocarla. Pensó que eso al menos le iba a ganar unos meses en lo que sería obvio que no iba a tener un hijo. Además de esa prohibición extraña, cada noche salía a matar a uno de los animales, que echaban unos gritos horribles. Herminia podría jurar que eran humanos, y lo cortaba en piezas para la venta del día siguiente. Él le decía que era porque de esa forma se conservaban mejor las piezas por el calor. Ella no pensó tanto en eso, porque le preocupaba más buscar la mejor manera de fingir que estaba lleno su vientre, de manera que él no le hiciera nada. Pasado el primer mes, ella ya se sabía la rutina de su marido, de forma que la curiosidad le sacó lo peor y quiso ver a los misteriosos animales que guardaba el hombre en el corral. Se acercó en cuanto él se fue con la carne al pueblo para vender todo. Herminia ya había revisado la propiedad y se dio cuenta de que no tenían agua suficiente para la cría de puercos. Su familia tenía esos animales y ganado, de forma que ella tenía una buena idea de lo que era necesario para lograrlo. Además de que jamás había escuchado en esa zona los ruidos normales de los cerdos, o visto que les limpiaran los desechos y demás. Caminó sigilosamente en dirección de esa estructura. Buscó la mejor forma de abrirla, pero no pudo porque el candado era enorme. A continuación, le dio vueltas al corral y fue entonces que escuchó el sonido de unas personas hablando dentro, en voz muy baja. Distinguía la voz de hombres y mujeres dentro, e incluso algunos sollozos. Eso le hizo tener aún más curiosidad. Buscó alguna grieta para ver el interior oscuro de ese sitio, y lo que observó la horrorizó por completo. Desde un agujero en la parte trasera del corral, vio que dentro de unas jaulas de madera enormes se encontraba un montón de personas. Eran al menos 5. Todas se notaban sucias. Sus carnes se veían casi pegadas a sus huesos, porque se notaba que no querían comer o no los alimentaban lo suficiente. Vio a 2 mujeres y 3 hombres. Su prisión era demasiado pequeña como para que ellos pudieran moverse. Se notaba que les dolía el cuerpo. Estaban planeando escapar, pero no había forma. Luego los ojos de Herminia vieron algo que la hizo gritar de forma involuntaria, sin poder contener sus labios. Al fondo de esa pesadilla había un cuerpo colgando de cabeza.
Se notaba que lo habían dejado ahí para que se desangrara, puesto que un hilo de líquido vital aún caía por su cuerpo, que ya estaba despojado de piel, tal como harías con un animal que quieres trabajar en poco tiempo, en el que le tomaría a su esposo regresar de vender la carne para preparar la siguiente ronda de mercancía. Al escucharla gritar, las personas del interior primero se asustaron, se callaron para evitar ser descubiertas. Luego pensaron que reconocieron una voz distinta a la del carnicero, así que le preguntaron con desesperación si los podría sacar. Ella no tenía idea de qué hacer, así que se fue corriendo a su casa, se encerró en su cuarto y no dejó de llorar hasta que calculó que su esposo ya estaba cerca. El hombre no la dejaba cocinar, así que lo esperó en la mesa como le había indicado que hiciera. Enseguida sacó una buena pieza de carne sanguinolenta de una bolsa que llevaba. Le sonrió para decirle que ese día a ellos les tocaría comer mucho porque había quedado ese trozo. Lo iba a hacer con jitomate, así que ella podría ir haciendo las tortillas. Antes de saber la verdad, Herminia hubiera salivado de forma profusa. Le gustaba la carne como a la mayoría, y en su casa era un manjar que ni podría ser frecuente. Sin embargo, desde que vivía con él, había consumido esa maldita comida todos los días. Solamente de pensarlo, se le revolvieron las tripas. Fingió tener ascos por el embarazo, y le comentó que ese día solamente comería frijoles, queso y tortilla. Su esposo le palmeó la espalda y la dejó en paz. Él se relamía los labios pensando en lo que se estaba preparando. Pasaron el día como siempre. Después de comer se iba un rato al corral, y luego volvía para cenar y dormir con ella. Esa noche, mi tía no pudo pegar el ojo. Simplemente pasaba por su cabeza una y otra vez el funesto pensamiento de por qué su esposa anterior había muerto en circunstancias misteriosas. Nunca encontraron el cuerpo. Él dijo que se desbarrancó en uno de sus ataques de histeria, y nadie dijo nada más. Se cuestionaba qué pasaría cuando se diera cuenta de la verdad que guardaba su vientre vacío, y tomó una decisión. Era él o ella, y definitivamente, Herminia no era una persona que fuera a dejar que otros vivieran, mientras su cuerpo era comida de gusanos. A la mañana siguiente pasó lo mismo, pero esta vez ella fue con un marro dispuesto para tirar el candado. Sabía que era en ese momento o nunca cuando podría actuar. Sus músculos eran fuertes, pero era de talla pequeña, así que tuvo que darle varios golpes al metal para que cediera. Una vez dentro del escenario de pesadilla, vio de lleno al cadáver de una de las mujeres que había visto con vida el día anterior. Ya estaba despojada de la piel. Sus cuencas blancas tenían la apariencia de 2 huevos cocidos. El rostro aún conservaba la piel, lo que hacía que la musculatura desnuda fuera una cosa aún más grotesca. En la mesa del carnicero se encontraban los huesos de 2 personas, o al menos eso creía ella, ya que un par de cráneos abiertos de par en par mostraban que les habían sacado hasta los sesos. Otras partes que era obvio que eran humanas también estaban entre los desechos: pies, manos, ojos, lenguas, piel. Todo en un estado de putrefacción que le dio náuseas. Escuchó las quejas débiles de los 4 que quedaban, y enseguida se acercó a ellos. En sus ojos se les notaba la desesperación que les hacía ver sus rostros aún más maniático. Ella quería abrirles de inmediato, pero sabía que no podría sola contra su marido, así que les dijo que los iba a liberar con una condición: que atacaran a su esposo en cuanto les abriera las jaulas. Las personas le lloraron que no,
que no podrían hacerle nada a esa bestia. Pero Herminia los vio a los ojos con la misma desesperación que ellos tenían por salir. O la ayudaban, o serían la venta del día siguiente. Aceptaron a regañadientes, y entonces ella se quedó al lado de esas personas en silencio. Les dio los cuchillos que encontró en la casa, y esperó a que llegara don Fede a verificar qué estaba pasando. Como era su costumbre, a eso del mediodía ya se encontraba en la casa. Enseguida le llamó y al ver que no se encontraba por ningún sitio, corrió al corral. Enseguida se dio cuenta de que estaba abierto y hecho una furia abrió las puertas de ese sitio lleno de horrores infernales. Ella ya estaba lista. Les había abierto los candados a los cerdos de su esposo, con el tiempo exacto para que ellos no tuvieran otra opción. Si querían irse de ahí, tendrían que pasar por encima de su esposo. Con la fuerza que les daba la adrenalina y el deseo de salir de ese chiquero con vida, esas 4 personas escuálidas salieron de las jaulas como demonios. Con muecas de terror, angustia y excitación comenzaron a clavarle los cuchillos que les había dado Herminia. Don Fede era corpulento, pero contra 4 gentes furiosas no pudo hacer demasiado. En pocos minutos ya lo habían reducido a un montón de carne machacada. Había sangre por todos lados, las tripas le sobresalían del vientre. Tenía un aroma terrible. Se mezclaba el de los desechos humanos con la sangre, y ese olor que producimos los seres humanos cuando tenemos miedo profundo, esa cosa que tiene el tufo del vinagre, del estrés, del dolor, de todo lo que procuramos evitar. Los prisioneros no perdieron tiempo de correr de ahí como almas que llevaba el diablo. Fue entonces que el corazón de Herminia pudo latir de nuevo. Se levantó del fondo del establo donde se había escondido y vio el cadáver de ese desgraciado. Comenzó a limpiar el establo como pudo. Cavó un hoyo para enterrar lo que quedaba de los cuerpos de sus víctimas y a él buscó la manera de cortarlo para que pareciera que algo lo había mordido. Después fue al pueblo envuelta en sangre y llorando dijo en la gendarmería que su marido estaba muerto, que sus cerdos lo habían atacado. Al principio los policías dudaban de su testimonio, pero al verla tan joven y de contextura tan pequeña, no pensaron que pudiera haber cometido esa brutalidad por sí misma, y todos sabían que, por ese lado del pueblo, no había nadie más que ellos dos. Enseguida los oficiales fueron a la casa. Vieron la escena, las jaulas destruidas, al hombre tirado en el piso en un estado lamentable, y no les quedó más que creerle. Por esos años, las ciencias forenses no estaban muy avanzadas, y menos para los pueblos alejados de los centros urbanos y las grandes ciudades. Como era su esposa y única pariente, se quedó con todo lo que era del hombre. Conforme pasaron los años, y ya con una buena fortuna desde los 16 años, Herminia fue construyendo su vida a como quería. Fue afortunada de cierta manera por poder tener negocios y llegar a varios sitios que para muchas mujeres de su época estarían prohibidos. Ella estaba feliz de ser una hembra hecha a sí misma. No quiso regresar a su casa, aunque como viuda joven podría haberlo hecho. Eso hubiera significado que su padre se encargaría de todo lo que le habían heredado, y ella no estaba dispuesta a que el hombre que prácticamente la había vendido tuviera ningún beneficio adicional a lo que ya le había dado de forma involuntaria. Tuvo muchas amigas, e incluso vivió con algunas, pero creo que después de sus experiencias con el matrimonio, ya había tenido más que suficiente. Todo ese episodio la dejó con una marca que jamás se quitó, aún a sus 90 años, cuando se encontraba en sus últimos días.
Pedía perdón por haber consumido carne humana, incluso si no había tenido la intención de hacerlo. Buenas noches a todos. Quisiera contarles de una leyenda que resultó no ser lo que se cuenta en la ciudad donde vivo, que es Ciudad de México. Por acá, muchos son los rumores que, en los puestos de comida de la comunidad, puedes encontrar diferentes tipos de carnes. Algunas inocuas como las de caballo o rata, y por qué no, también de perro, o simplemente cortes de baja calidad. Pero un temor constante que tengo cuando ando afuera y debo comer en sitios que no conozco, es si no me estaré comiendo a una persona, ya que han sido varios los asesinos que han sido atrapados al estar haciendo un uso indebido de la carne de sus víctimas. Pero ese no ha sido alguno de los hechos que me han perturbado. El que les quiero compartir es el de una tamalera, que según dicen muchos, aún se aparece por los paraderos de la ciudad, aunque ya falleció hace muchos años en lo que fuera el DF, ahora Ciudad de México. Pues bueno, la parte real, o al menos la que se cuenta en las calles, va más o menos así. Se supone que una mujer que normalmente vendía tamales por el paradero, esto es una estación donde los autobuses y otros medios de transporte normalmente se cruzan, y es referente a la primera o la última parte del recorrido. Nadie recuerda bien si era el de Caminero, que está al sur, o el de Indios Verdes, que se encuentra al norte. Esa parte era bastante pobre, tanto que en una ocasión se gastó el dinero que tenía destinado a comprar la carne para los tamales en la renta de su pequeño cuarto de vecindad. Vivía sola y no tenía a nadie a quien pedirle un quinto, así que desesperada por no saber qué demonios iba a hacer para conseguir la carne, decidió salir a la calle a ver si, barriendo un poco o haciendo algún mandado, ganaba lo suficiente para, al menos, sacarlo de los ingredientes. Caminó por tanto tiempo que los pies se le llenaron de ampollas y ya le sangraban algunas, pero lamentablemente no dio con nadie que le pudiera dar dinero suficiente para su encargo. Si acaso sacó lo suficiente para al menos poder tomar un taxi de regreso a su casa. Se sentó unos minutos a descansar en la plaza de un parque, cuando vio que una pequeña niña parecía querer buscar algo, de forma que se acercó. La chiquita, de piel morena y cabello castaño, arreglada con un vestido ligero de flores rosadas, le comentó que no podía encontrar a sus padres, que hace unos momentos estaban por ahí, así que había salido del área de juegos a buscarlos. En ese instante, la mujer, que se hacía llamar Carmen, pensó en que como ya era de noche, no podrían encontrar fácilmente a los padres, además de que era una niña de a lo mucho unos 5 años, de manera que sería dudoso dar con la descripción de los mismos. Observó por unos segundos a su alrededor. Se dio cuenta de que ahí tenía frente una posible solución. Se supone que la asesina confesó que, en ese preciso minuto, no sabía si realmente tendría la fuerza de hacerlo. De alguna manera se engañó a sí misma para pensar que solamente la llevaría a su casa en lo que encontraba a sus padres, pero muy dentro de sí pulsaba una idea terrible. Pagó el transporte y ambas llegaron ya tarde a la casa de Carmen. Ahí sentó a la niña a jugar un rato y le dio una cena ligera de leche y cereal. La pequeña se encontraba cansada por el ajetreo del día, así que la fue a acostar a su cama. En ese momento, la mujer se quedó a solas, con la terrible certeza de que ahí estaba una buena cantidad de carne que podría utilizar para su negocio. Le temblaron las manos solo con pensar en lo que tenía que hacer.
se acercó de a poco a la cama donde dormía la niñita. Sus ojos se fijaron en cómo se veía tan tranquila en la oscuridad, en la respiración acompasada que quería decir que esa inocente criatura estaba confiando plenamente en ella, que tenía la esperanza de que dentro de poco volvería a ver a su familia. Dudó por un segundo, pero luego la decisión de sobrevivir, esas voces terribles en su cabeza ganaron. Tomó una almohada y la presionó contra la cara de esa pequeña. No duró mucho la lucha. Los brazos de la chiquilla eran demasiado cortos y débiles como para que pudieran hacerle algún daño. En poco tiempo, ese pequeño cuarto se quedó en silencio. Después de eso, tomó el cuerpo y con mano temblorosa comenzó a desmembrar parte a parte. Había escuchado de un carnicero que lo correcto que se hacía con las reses y cerdos era colocarlos de cabeza para que todo el líquido vital saliera, y al mismo tiempo que se hacía eso, había que comenzar a quitar la piel del animal con 4 cortes para que el calor de la grasa y los órganos no se escapara, antes de retirar esa parte que resultaba inútil para cocinar la carne. Como pudo, Carmen cometió el vil acto, luego de lo cual sacó toda la carne que pudo y la puso en una olla a cocer, como lo hubiese hecho con cualquiera de los cortes baratos con los que sabía cocinar. Siguió con los preparativos para la comida que vendería al día siguiente temprano. Puso los desechos de la pequeña en una bolsa de plástico, a la que le colocó una buena cantidad de cal para que no apestara a la primera. Y con ese paquete bien cerrado, salió de la casa en lo que se terminaba de preparar la carne. Desechó esa bolsa en una casa abandonada que estaba relativamente lejos de la suya, y al regresar apagó la olla con el caldo horrendo. Para su sorpresa, al ser músculo de un ser muy joven, la carne resultante era de una calidad superior a todo lo que se podría haber imaginado. Estaba tentada a probarla, así de bien olía, pero a la vez tuvo arcadas que le reprimieron de experimentar un tabú más por esa velada. Preparó los alimentos y salió a venderlos. Para su sorpresa, fue todo un éxito la venta. Las personas estaban tan contentas por el sabor del guiso y la consistencia suave de la masa, lograda con la grasa extra que pudo sacar de su víctima, que algunos incluso se llevaron una buena cantidad de tamales, con lo que terminó mucho antes la venta de lo que normalmente lo hubiera hecho, y con un margen de ganancia que le hubiese permitido financiar su fuente normal de proteína, además de los chiles, tomates, maíz y todo lo demás necesario para cocinar su sustento. Pero como ya sabemos todos, a veces la ambición es peligrosa. Iba de regreso con su carrito de tamales cuando se repitió la escena mortal que le había dado carne en una emergencia. Notó ahora a otra niña, quizá un poco más grande que la primera, que se encontraba pidiendo dinero en las calles sin que nadie pareciera preocuparse por ella. Entonces la maldad se apoderó por completo de su mente y con engaños adquirió a una nueva víctima, al decirle que en casa tenía un montón de tamales sobrantes que le podría dar para que llevara a su familia o a quien quisiera. Como su casa estaba más o menos cerca, la niña accedió. Esta vez en el momento en que pisaron su casa, Carmen le cayó encima a la inocente sin ninguna piedad. Ahora tenía el gusto por esa sensación de poder que describen muchos asesinos. Esas ganas absolutas de saberse con el destino de alguien más en las manos. Que ese ser está en toda tu disposición. Además de que, al no estar gastando dinero en la carne, que era el ingrediente más caro de la preparación,
y ahorrarse una buena cantidad de recursos al no tener que comprar la manteca, que podía aprovechar de las víctimas. Sus ganancias comenzaron a mejorar mucho. Después de un tiempo, la agarraron. Como todos los asesinos, cometió un error. Al parecer se hizo demasiado ambiciosa y dejó muchos desechos de sus víctimas regados por la casa. Además de que ya no solo ella vendía los tamales, sino que ya los comerciaba para que otras personas los llevaran a distintos puntos de la ciudad, por lo que necesitaba mucha más carne de la que era capaz de ocultar. Después de todo, pasó de las víctimas pequeñas a mujeres adultas que podían proveerle de mucho más materia prima. Según se dice, los vecinos se quejaron por el mal olor que tenía ese departamento, ya que ahora tenía dinero suficiente para rentarse algo más grande. Las personas alrededor dijeron que había un aroma a gas. Confundieron los olores de los cuerpos con eso, y como la señora se había ido a hacer su venta y de paso conseguir a una nueva víctima, al tocarle y no responder, llamaron a la policía. En la ciudad este tipo de cosas se toman muy en serio, ya que no son pocos los accidentes que se pueden ver porque a alguien se le olvidó la llave del gas abierta o algo similar. Cuando llegaron las autoridades, tocaron todo lo posible, pero como efectivamente había un olor desagradable, decidieron proceder y abrieron la casa para revisarla. Fue grande la sorpresa de los agentes al encontrarse con montones de huesos en diferentes estados de putrefacción que se notaba que eran humanos por el largo y otras características. Además pudieron observar montones de cabello, que ahora la mujer también vendía a las tiendas de pelucas, atuendos, zapatos, bolsos, todo perteneciente a sus víctimas. Inmediatamente los oficiales comenzaron a procesar la evidencia con ayuda de los médicos forenses, que llegaron antes de que la mujer regresara. Luego preguntaron por el paradero de la tamalera y fueron inmediatamente a detenerla. Afortunadamente, al verse enfrentada por los policías, inmediatamente se entregó. La cosa fue bastante pública. Se dice que tuvo alrededor de 50 víctimas en total antes de que la apresaran, con lo que uno pensaría que una buena parte de la población de la ciudad, que siempre anda buscando algún bocado barato y sabroso que llevarse a la boca, había consumido carne humana sin quererla ni deberla. Por un buen tiempo ese platillo quedó marcado por la gente y decayó bastante. Pero como es uno de los emblemas culinarios de la ciudad, pronto se nos olvidó a todos que realmente existió un ser tan terrible como ese, y el mundo regresó a la normalidad. Dicen que después de varios años en prisión, la mujer, como ya era mayor, terminó sus días en el encierro. Poco después comenzaron los rumores de que una señora se aparecía en los paraderos y llamaba a las jovencitas para apartarlas del camino y luego tratar de atacarlas, tal y como lo hubiera hecho Carmen en vida. También se contaba que esa persona tenía las mismas características que la asesina, pero como tampoco es que ella tuviera una fisionomía única, era difícil relacionarlas. Luego la leyenda creció, y se decía que ese ente buscaba hacer dos cosas: venderte alimentos que contenían ojos o partes realmente humanas, que luego de lo cual se desaparecía tanto la vendedora como el tamal que acababas de comprar, o que si eras una mujer de buena edad, trataba de atraerte a puntos oscuros de los paraderos con la excusa de que quería que le ayudaras a cargar alguna cosa para luego tratar de noquearte y al segundo siguiente esfumarse en el aire. Francamente no creía todas esas cosas, porque usualmente los rumores solamente quieren decir que la gente no tiene nada mejor que hacer con su vida y se cuentan historias de terror para poder pasarse mejor el tiempo.
pero en una ocasión que llegué tarde al paradero de Indios Verdes, la pude ver, y déjenme decirles que se me pusieron los vellos de punta. En esa ocasión llegué de viaje, así que tomé rápido el metro porque no estaba dispuesta a pagar casi 300 pesos de transporte privado. Una vez que llegué al final de la ruta, pude pagar un Uber porque ya había disminuido el precio bastante, gracias a la hora y la distancia que ya había salvado en el metro. De forma que me puse a buscar una buena ubicación para pedirlo, cuando noté que había una señora en una esquina. Tenía el cabello rizado a medias y corto. Vestía un mandil de cuadros y largo. Sus ropas eran un suéter de color menta y una falda marrón que le quedaba demasiado larga. Me atrajo el aroma de la comida. Era ese olor a masa con manteca, chiles y carne que se me antojó por su aroma delicioso. Sabía que no tenía nada el refrigerador para cuando regresara a casa, así que pensé que sería una buena idea conseguirme la cena de una vez. Me acerqué a ella, pero algo en su mirada me hizo dudar, como si quisiera retroceder de inmediato. Era una de esas sensaciones que te alertan de que las cosas estaban mal. Mis pies se detuvieron solos a unos pasos de la mujer, que me volteó a ver con curiosidad. Entonces distinguí que la cara la tenía demasiado pálida. Estaba demacrada por completo, como si algo le estuviera comiendo por dentro los músculos que normalmente deberían estar al menos lozanos. Sentí que mis pupilas se dilataron porque inmediatamente noté cómo la oscuridad de la noche se hacía ligeramente más clara. Era como si el mundo se hubiera detenido por un momento, como si el tiempo pasara mucho más lento, o al menos esa era la percepción que tenía. En eso, la mujer comenzó a caminar en mi dirección, ignorando por completo su olla de tamales. Algo que un vendedor común jamás habría hecho. Pasó de caminar a correr en un instante. Avanzaba con las manos extendidas en garras, que tenían por dirección mi cuello. Sacaba la lengua como si estuviera loca. Gritaba como un animal. Parecía una hiena que tratara de darme una buena mordida y no la de un ser humano normal. Eso me llenó de miedo. Así que inmediatamente me fui corriendo de regreso a la estación. En ese instante, mi mochila rebotó contra mi cuerpo. Mis zapatos sonaban con furia contra el asfalto e iba gritando por ayuda. Sentí como el sudor me bajaba por la espalda y el rostro cayendo peligrosamente cerca de mis ojos. El cabello se me pegaba al cráneo por la cantidad de agua que estaba desechando en tan poco tiempo. Di la vuelta a mi cabeza brevemente para notar que la señora ahora ya tenía unas piernas y brazos mucho más largos de lo normal. Su rostro contorsionado en una mueca demoníaca de la cual se manifestaban montones de colmillos que se llenaban de una baba que se notaba peligrosamente negra, la cual era segregada por una lengua larga y del mismo tono putrefacto. Los ojos de la aparición ahora eran 2 puntos rojos que destacaban en la noche como si fueran un par de focos. Para colmo de males, comenzó a llover, lo que entorpeció mi marcha. Ya me encontraba llorando desconsolada. Creo que pensé que simplemente que no lo iba a lograr, así que mi cuerpo se movió mucho más rápido que lo que podría pensar que era capaz. Solo me quedaban un par de zancadas para llegar a la entrada de la estación, donde sabía que seguramente encontraría al personal de seguridad aún rondando por las inmediaciones. Iba tan rápido que no me pude detener al momento de llegar a la puerta y choqué contra la malla metálica que hacía las veces de cortina, haciendo un estruendo horrible. Grité de forma aún más fuerte. Ahí fue cuando sentí que unas manos se posaban cerca de la piel de mi cuello,
tocando mi cabello de forma tan suave que apenas podría haberlo sentido. Con mis gritos, afortunadamente, uno de los guardias del metro asomó la cabeza y, sorprendido, me preguntó qué estaba pasando. Quería que me abrieran la puerta, pero no lo culpo por no haberlo hecho, ya que con la pinta de loca que tenía, podría haber sido una persona con problemas mentales que quisiera hacer algo indebido en las instalaciones. Choqué contra la cortina de nuevo, y entonces ahora sí, el oficial se asustó y llamó a refuerzos. Estaba gritando entre llantos que una persona me quería matar y le daba manotazos a la cortina, sin importar que se me lastimaran las manos. Cuando el hombre finalmente me dijo que no había nadie detrás de mí, me di la vuelta y noté que el ser se había desvanecido como si nunca me hubiese perseguido y atacado. Caí de rodillas junto a la malla y ahora sí, 2 oficiales llegaron para atenderme. Me ayudaron a pasar la crisis nerviosa que había presentado. Cuando por fin pude hablar correctamente, les dije lo que me había pasado. Pensé que me dirían que estaba loca, pero de forma increíble vi que en sus ojos había entendimiento. Eso me dio más escalofríos, porque entonces caí en cuenta de que no era la primera persona a la que le pasaba eso. Una vez que pude ponerme en pie, pedí mi transporte y entonces me fui en el auto, no sin antes escuchar de boca de ellos la historia que les conté sobre el ente, que coincidentemente afirmó que parecía que justo cuando falleció la asesina, comenzó a haber cada vez más de ese tipo de reportes. Pero como no había nada que pudieran hacer, simplemente se resignaban a que las cosas siguieran pasando y continuar con sus vidas. Asentí y me largué a casa. Creo que no habría forma de prevenir que ese ente, producto de una persona que había hecho tanto mal, se apareciera una y otra vez, buscando revivir sus días llenos de víctimas, incluso desde ultratumba.